ciclo de conferencias de Sechimex que organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Ráfaga y yo, ya acercándonos a los 10 años de conferencias. Los invito mucho a revisar las conferencias que están en video, audio, de los últimos años con la intención de lograr un diálogo de largo plazo con respecto a China. Yo les recuerdo, antes de darle la palabra a Jorge Guajardo, les recuerdo y los invito mucho a enterarse, informarse de algunos de los resultados del Sechimex, también de la Red Académica de América Latina y el Caribe. Vamos a tener en las próximas semanas, me parece, un grupo de conferencias interesantes. Va a estar Mónica Cinco Basurto, Arturo Lopeza, el señor Jim Lee de la Embajada de China en México. Revisen el programa, los invito a integrarse, ¿no? El día de hoy pues, estamos muy contentos y muy agradecidos con Jorge Guajardo por su tiempo y por venir acá a la UNAM. Creo que la primera, si no es que la primera vez. La primera vez. La primera vez. Entonces, bueno, la primera vez. Entonces, muy bienvenido, Jorge. Yo les recuerdo, Jorge Guajardo es actualmente director de McClatchy Associates en Washington. Fue embajador de México en China durante 2007-2013. Fue también cónsul general de México en Austin. Tiene un grupo de participaciones importantes, sobre todo en el medio empresarial. También participa con análisis y reflexiones en un grupo de medios masivos de comunicación y con una buena cantidad de participaciones también en medios académicos, sobre todo en Estados Unidos, y muy contento de tenerlo acá en México, ¿no? Y yo destacaría, además del análisis y las reflexiones que nos dará, le agradecería o quisiera destacar un enorme agradecimiento, que lo he dicho muchas veces, por permitir un diálogo también en la Embajada de México en China durante su estancia como embajador, ¿no? Yo creo que para el Sechimex, para la UNAM, para que la UNAM estableciera este centro de estudios mexicanos en Uruguay, pues fue muy relevante ahí su apoyo, su comprensión a actividades que en un principio, más que uno pudiera decir, ¿por qué? No fue el caso, y de nuevo muy formal y muy caluroso agradecimiento, ¿no? Entonces la dinámica usual de este ciclo de conferencias es una presentación de más o menos media hora, 45 minutos, con la intención después de tener un intercambio con los presentes, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Enrique, por esta invitación. Como comentó el doctor Dussel, pues tenemos ya años de estarnos viendo en China. De hecho, tanto Yolanda como Enrique los vi antes de irme a China. Estamos hablando mayo 2007, y desde entonces hemos tenido un diálogo, una conversación. Y bueno, han pasado los años, lo vi varias veces en China, leí su trabajo, que además hace poco que lo veía en Washington, le digo, fue para mí muy formativo en mis opiniones que hice o que formé sobre China. Y en pláticas con él le decía que al final de mis 6 años en China, hablábamos él y yo del interés que existía en México sobre China, etcétera, o sea, temas así. Y digo, mira, yo regresé en junio de 2013 y a partir de entonces he recibido un sinfín de invitaciones a hablar en universidades en Estados Unidos. Aquí Alfredo no me dejará mentir, estuve en la Universidad de California en San Diego, donde estaba él estudiando. El Departamento de Estado me invitaba de Estados Unidos a hablar ante todos sus diplomáticos. Y le decía yo, y como somos buenos los mexicanos, no nos interesa en México, cero. Ni una sola persona me ha llamado a preguntar, nadie se ha interesado. No creo que sea una cosa personal, creo que es quizás una falta de interés o que reinventamos las cosas cada vez. Entonces,
hablando este tema con Enrique, amablemente me invitó, cosa que le agradezco. No nomás es la primera vez en la UNAM, sino es la primera vez en una institución académica en México, hablando sobre un tema que me ha apasionado mucho, que es la relación de México con China. Y cuando comentábamos el tema a abordar, le decía que algo con lo que yo quisiera hablar, que siempre me quedé con ganas de hablar, que creo que pasaron 6 años y se quedó, en mi opinión, este tema del aire, es que con respecto a la relación México y China hay muchos mitos. Hay muchos mitos, o lo que llaman narrativas, es decir, verdades que se convierten en verdades por el simple hecho que se repiten constantemente sin necesariamente haber sido analizadas. Yo dije, me gustaría hablar de este tema, me gustaría hablar de los mitos y las realidades. ¿Y por qué me gustaría? Porque yo llegué a China en junio de 2007, pues creyendo muchos de los mitos, creyendo muchas de las cosas que oímos constantemente en China, o queriendo creer. Les digo un poco, yo no soy un miembro del Servicio Exterior de Carrera. Yo fui a China como nombramiento político. Sin embargo, fui buscando oportunidades para México. Estaba yo 8 años más joven, eso fue desde hace 8 años, y estaba convencido que China era el futuro, que era un país que requería de energía, de dinamismo en la manera de ver las cosas, que si le poníamos un poquito de inteligencia y de poco se iban a lograr grandes cosas. Y con esa mentalidad me fui yo a China, con esa mentalidad llegué allá. Y pasaron 6 años y creo yo que mis mitos se toparon con la realidad. Y de esto quisiera platicar con ustedes hoy. Entonces hice yo una serie de lo que llamo mitos o concepciones con las que yo llegué a China y cómo fueron cambiando para compartir con ustedes y escuchar sus opiniones. Yo creo que la primera fue que yo usé cuando yo fui a comparecer ante el Senado, es que China representa una oportunidad y no necesariamente un reto. Es obviamente pues la más romántica, ¿no? Decir, vamos a buscar esta oportunidad. Y así llegué yo buscando inversión china en México, buscando mercado para las exportaciones mexicanas, buscando atraer turismo, en fin, buscando lo que buscamos en todos los otros países, ¿no? Donde tenemos una relación, ya bien que mal teníamos una relación política establecida, teníamos una relación diplomática, ya llevaba 29 años cuando yo llegué, es decir, estaba ya establecida, buscaba oportunidades comerciales. México tenía su déficit comercial más grande que todos los países con China, entonces obviamente era un tema que había que atender, pero de nuevo, creía yo que esa era una oportunidad, no un reto que había que... Y así llegué, y así empezaba a ver pues, activamente con la Secretaría de Economía, con ProMéxico, que se formó en ese entonces, de atraer delegaciones comerciales a China. Y llegaban aquellos productores mexicanos a exportar sus productos a China y entraban, yo creo que por cuestiones logísticas, entraban por Beijing, porque ahí está el aeropuerto donde están casi todos los vuelos comerciales, y salían por Beijing. Entonces llegaban a Beijing e inmediatamente los recibía yo en la embajada, bienvenidos China, les daba todo el discurso, el potencial que representaba China, y pues los invitaba a explorar el mercado y les daba un poco de consejos yo de cómo tratar a los chinos, etc. Y se iban, y entraban a la China interior, ya sea a Shanghai, o se iban quizás a ciudades más pequeñas, en la provincia de Hunan, de Liaoning, etc. Y a la vuelta de 10 días regresaban a Beijing porque por ahí salía su vuelo y los volvía a recibir yo. Invariablemente el mensaje era el mismo. Señores, bienvenidos, cuéntenme cómo les fue. Embajador, fascinante lo que hemos visto. A ver, cuéntenme. Fíjense que venía yo a exportarle, pongan el producto que ustedes quieran, y me he topado con algo fascinante. A ver, que resulta que aquí lo hacen bastante más barato. Pues ya tengo un proveedor que me va a surtir a mí este producto, increíble, porque me lo pone en México y me sale más barato como me lo pone en México lo que yo produzco. Entonces ya tengo este proveedor y voy a cerrar mi planta en México y voy a importar el producto. No, un pasito para atrás. Se trataba de que vinieran aquí a vender producto mexicano, no a traer importaciones chinas a México.
Pues sí, pero es que esto es, la verdad, es una oportunidad increíble, no lo esperaba, fascinante, en fin. Pues bueno, pasaba de la anécdota, le dije que mala onda, pero pues así. Y conforme iban pasando los meses y después los años, veía que el mismo mensaje se repetía con todas las delegaciones comerciales que llegaban a China. Llegaban con la intención de exportar y se iban habiendo descubierto que podían importar mucho más barato de lo que ellos producían en México. Y ahí es donde me empezó a caer el 20 de que efectivamente China era reto. Era reto para México, porque lo que nosotros les queríamos vender, que recuérdense, México es un país que exporta producto manufacturado. De hecho, México exporta más producto manufacturado que toda América Latina y el Caribe juntos. Somos una potencia manufacturera. Y también lo es China. Entonces ahí empecé a ver que iba a ser una competencia difícil y que iba a ser una competencia donde quizás íbamos a perder. Y empecé a viajar por todas las provincias porque pensé que quizás estas delegaciones empresariales venían mal encausadas o iban a los lugares incorrectos, y yo sí los iba a ayudar a encontrar el lugar correcto. Y así me la pasé visitando, logré visitar todas las provincias chinas, todas las municipalidades, todas las zonas económicas especiales. Puedo decirles con confianza que soy el único mexicano que ha estado en todas las provincias chinas. No es vacación, créanme, no es necesariamente algo que digan que padre, pero era algo que hacía con gusto, buscando esas oportunidades. Y entre más lo hacía, más me daba cuenta que no las sabía. Y creo que fue uno de los primeros mitos de los cuales me di cuenta de la realidad. Y es uno que quisiera hablar más con ustedes. China es un reto para México. En China no hay oportunidad para México. China es un reto, es un tema que yo he hablado con Enrique Dussel. Hay opiniones diferentes que la mía. En mi experiencia, en mis 6 años como embajador buscando oportunidades en China, no encontré más que retos, no encontré una sola oportunidad. Entonces creo que es importante que los mexicanos empecemos ese debate de ver si efectivamente en China está nuestro futuro o si en China está nuestra amenaza. En fin, ese era un mito que creo yo, conforme hablo con gente, todavía lo ven con escepticismo, los invito a pensar y a cuestionarme al respecto. Otro mito con el que me topé mucho, estando allá, lo oí mucho, es que hay que entender a los chinos. Cada vez que algo no nos salía bien, es que el problema en México es que no sabían entender a los chinos. A los chinos hay que entenderlos. Y así te voy a decir nomás, a los chinos hay que entenderlos. No es un cajón que abre todo y nada. Porque a los chinos hay que entenderlo, pues sí, de acuerdo. ¿Cómo para qué? Pero en fin, yo llegué con esa tesitura de que a los chinos había que entenderlos, que había que estar en sintonía con las sensibilidades chinas y que si tan solo seguíamos esos ejemplos y si tan solo les damos por la buena, digamos, cosas buenas iban a suceder para México. Por ese, insisto, mito de que a los chinos hay que entenderlos. Y así fue que conforme llegué yo, una de las primeras, digamos, sorpresas por las que me topé es que el expresidente entonces Fox iba a hacer una visita a Taiwán. Una visita que molestaba al gobierno chino y en la cual fui llamado a la Cancillería china y se me solicitó que por favor interviniéramos para que el expresidente Fox cancele su viaje a Taiwán. Yo obviamente les trataba de explicar que el expresidente Fox eso era un expresidente, que si bien era del mismo partido que el presidente al que yo representaba en ese entonces, pues que en México había una larga trayectoria que aún siendo del mismo partido no necesariamente quería decir que comulgaban con las mismas ideas, cosas, ideales, planes, etcétera, que de hecho no eran presidentes cercanos, que de hecho no se consultaban, en fin, todo lo que les expliqué les sirvió de nada y insistía en el tema que para ellos era muy importante que el expresidente Fox no fuera a Taiwán.
y a los chinos había que entenderlos. Entonces yo asumí esa bandera, asumí esa sensibilidad, empecé a hacer gestiones en México para que el expresidente Fox no fuera a Taiwán, gestiones que no fueron fáciles, que llegaron hasta el nivel del presidente Calderón, que tuvo que llamar una llamada muy incómoda al expresidente Fox a decirle que no fuera a Taiwán el día que estaba saliendo en su vuelo. Canceló su viaje a Taiwán. Había que entenderlos. Y después se venía con que iba a venir en visita a México el Dalai Lama. Y a los chinos eso les molestaba. Y nosotros teníamos que entender que a ellos les molestaba. Entonces, pues, eso nos presentaba una serie de problemas políticos en México. Pero había que entenderlos. Y otra vez asumimos esa bandera de que a los chinos había que entenderlos, y se hicieron gestiones para hacer la visita lo suficientemente incómoda para que al final del día se cancelara. Los estábamos entendiendo. Íbamos por el camino correcto, Iván. Y luego tuvimos ahí un imprevisto, que fue la fiebre H1N1, donde China reaccionó de una manera que ningún otro país del mundo reaccionó, una manera francamente virulenta en contra de México. Pero no había problema, porque nosotros los entendíamos, entonces seguramente ellos nos iban a entender. Pues, sorpresa, no. No había nadie en el gobierno chino interesado en entender a México. Habíamos unos cuantos en México interesados en entender a China, pero nadie en China interesados en entender a México. Y así nos empezamos a topar, que nos empezaron a poner a todos nuestros connacionales en cuarentena, cancelaron el vuelo directo, cerraron la sección consular en México, mexicanos que entraban a China, aunque no vinieran de México. Teníamos el caso de uno que venía de Camboya, que tenía año y medio de no estar en México, pero por el simple hecho de traer pasaporte mexicano, se le ponía en cuarentena por su nacionalidad, no por su origen. Y empezamos a ver cómo nos empezaron a tratar de una manera francamente discriminatoria, de una manera que no trataban a los Estados Unidos, por ejemplo, de donde tenían 1000 vuelos directos, de donde había más casos de H1N1, de donde eventualmente surgió la fiebre. Entonces, de nuevo, ahí nos empezamos a dar cuenta que todos nuestros esfuerzos por entender a China no necesariamente se traducían ni en buenos resultados, ni en que los chinos hicieran un esfuerzo por entendernos a nosotros. Pero en fin, capaz era un problema. Entonces, de nuevo, empezaron las voces y los comentarios. No, es que hay que entender a China. China tiene una población altamente urbana y para ellos una enfermedad, una crisis como la ha hecho uno les representa más que para México. Hay que entenderlos. Pues hicimos el coraje, tragamos camote y seguimos tratando de entender a los chinos. Y así se dio como México iba a encabezar la cumbre de la COP16 de cambio climático. Y era importante para México la participación de China, porque obviamente China, como por ser el principal emisor de gases carbón, era un participante importante en esta reunión. Entonces tratábamos de llevarla por la buena, porque queríamos su participación. Y en uno de esos viajes de coordinación de la COP16 se dio que la entonces canciller de México, Patricia Espinosa, estaba en Beijing, cuando a Liu Xiaobo le dieron el Premio Nobel de la Paz. Un premio Nobel que incomodó mucho a la dirigencia china porque él era un disidente encarcelado. Ella tenía una rueda de prensa en Beijing esa tarde para hablar de los temas de la COP16, que eran los temas que tenían, ¿no? Obviamente. Pero pues obviamente el tema en Beijing era, entre la prensa internacional de Beijing, era el de premio Nobel a Liu Xiaobo. Y ahí se me pidió ese día de urgencia ir a la Cancillería china, donde yo creo que en el mensaje más agresivo que me dieron en mis 6 años, básicamente me dijeron que si la canciller hacía la más mínima referencia a Liu Xiaobo, al premio Nobel, o cualquier cosa, que nunca más iba a haber
un encuentro bilateral entre presidentes de México y China, punto. Pues obviamente fui yo con el canciller, le dije que había que entender a los chinos, que esto, que aun y cuando era una persona que estaba presa por sus ideas, no por ningún crimen, bueno, que en China, en fin, había que entenderlos. Canceló su rueda de prensa. Lo llevaron más allá. Ella tenía que testificar ante el Congreso de México, porque era la glosa del informe. Y entonces, ya viendo cómo íbamos cada vez capitulando, nos dijeron, nomás que si ella lo menciona en el Congreso de México, lo vamos a considerar igual. Y nunca más habrá una reunión bilateral. Bueno, a entender a los chinos. Pues no abordó el tema en su comparecencia ante el Congreso de México. Pero estamos entendiendo a los chinos a la maravilla. De nuevo, ahora tocaba ver que China nos entendiera a nosotros. Se vino el escándalo de Dominique Strauss-Kahn, que era el director gerente del Fondo Monetario Internacional, renuncia, y México postula un candidato, el doctor Agustín Castro. Postula un candidato haciendo alusión a los países en desarrollo, diciendo, es momento de que los países en desarrollo tomemos la delantera. Veníamos de la crisis del 2008, cuando habíamos visto que el mundo desarrollado no necesariamente llevaba una buena conducción de los temas económicos, donde los países en desarrollo habían hecho mejor labor a salir adelante. Y creemos que es un buen momento para presentar una candidatura de países en desarrollo en conjunto. Francia presentó a su candidata, Lagarde, y China era obviamente un voto importante. Primera en llegar a China fue Lagarde, quien fue recibida con todos los honores, a quien la recibió el primer ministro, a quien recibió el tesorero de China, a quien recibió el director del Banco Central, y trataron con todas la pompa y circunstancia que requiere una visita de esa envergadura. Acto seguido era el doctor Carstens, que iba a buscar el apoyo de China. Y esa solidaridad sur-sur, a la cual los chinos tanto aducían cada que pedían nuestro apoyo, y esa solidaridad de países en desarrollo. Aquí era cuando decíamos a mostrar cómo el mundo es. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando China, primero, ni siquiera lo recibe con las más mínimas cortesías? Y vaya, más mínimas cortesías, quiero decirles, en China hasta al subsecretario del gobierno estatal le dan entrada VIP en el aeropuerto, lo hacen que no pase aduana. No, al doctor Carstens lo metieron a hacer cola, lo metieron a hacer todas las cosas que le pudieran haber hecho. Y luego las reuniones que solicitábamos, pues no había nadie disponible para recibirlo, hacía regañadientes el ministro de Finanzas, dijo que capaz tenía 20 minutos para verlo, de último momento el Banco Central aceptó verlo, y finalmente China dio su apoyo y su voto a Francia, no a México. A pesar de que Francia había recibido previamente al Dalai Lama, a pesar de que Francia había tenido todo tipo de diferencias con China y México se las había jugado todas limpias, China optó por Francia. Y ahí fue, yo creo que un momento de nuevo donde esos mitos se desmitifican. No es que no hay nada que entenderles. Es que para los chinos que los entendamos quiere decir que hagamos lo que ellos quieran. Ellos nunca se van a preocupar por entendernos. Y de ahí el siguiente paso fue un segundo intento de visita del Dalai Lama a México, donde el presidente Calderón acepta verlo, tomando en cuenta que el país vivía una coyuntura que ustedes recuerdan muy bien, de una violencia terrible, que él en campaña había dicho que como líder religioso cualquier presidente que fuera electo en México estaba en su derecho a recibir al Dalai Lama. Entonces en esta ocasión dice, ¿sabes qué? Me voy a entrevistar con él porque él trae un mensaje de paz. Y México ahorita, a México le urgen mensajes de paz. Y tiene una reunión con el Dalai Lama. Una reunión que hace que los chinos obviamente monten en cólera, me mandan llamar a la Cancillería, me dicen que esto va a estropear la relación, y ahí es donde empiezo yo a cuestionarlos por primera vez. Díganme ejemplos cómo va a estropear la relación.
Bueno, va a expropiar nuestra cooperación en foros multilaterales. Bueno, acuérdense, señores, ustedes ya no nos apoyaron cuando presentamos un candidato ante el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso es aparte, eso es aparte, eso es aparte. Entonces, ¿cómo lo va? Bueno, es que no va a haber reuniones bilaterales. Acuérdense, señores, que les acabamos de solicitar reuniones para el presidente Calderón con el presidente Hu Jintao en APEC y en G20 y no las negaron. Bueno, es que esa fue una situación muy particular. Eso después de que ya les habíamos cancelado la reunión con Luis Chabot, digo, la entrevista con Luis Chabot. Al final de cuentas, el presidente se reunió con el Dalai Lama y como suele hacer China con los países que reciben al Dalai Lama, tiene un cuaderno de juego que sacan y siempre es lo mismo con todos los países, que es cortar la inversión, cortar importaciones y cortar flujo de turistas. Así se lo hicieron a Francia de una manera impresionante cuando Sarkozy recibió al Dalai Lama, que fue que inmediatamente cancelaron contratos nucleares de Areva, contratos de importación de aviones Boeing, de 1 millón de turistas chinos que viajaban a Francia, bajaron algo así como 80,000. Empezaron a cortar importaciones de productos franceses, empezaron a boicotear a Carrefour en China. Hubo medidas muy concretas que tomaron, que solían tomar con todos los países que recibían al Dalai Lama, y ahora le tocaba el turno a México. Ahora nos tocaba el turno de ser los receptores de esa mano dura china, y yo me reía un poco imaginándome a la dirigencia china montada en cólera, dando manotazos a la mesa, pues le cortan toda la inversión a México. No, señores, que no invertimos en México. Ah, bueno, pues cortan las importaciones mexicanas. Es que no importamos en México. Ah, pues corten a los turistas que van a México. Es que no mandamos turistas a México. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hacerles sentir el rigor? Y esto fue con lo que me amenazaron. Que el hecho de que el presidente Calderón recibiera al Dalai Lama iba a afectar el festejo de los 35 años de relaciones diplomáticas entre México y China. Nadie en México traía ese festejo en el radar. Entonces, caray, si esto es lo mejor que tienen para amenazarnos, pues señores, no tienen nada. No tienen nada. Y yo creo que eso fue la primera vez, en mi experiencia, en 6 años, eso fue casi el 5.º año, que yo noté que los chinos por primera vez se interesaron en México. Yo noté que por primera vez como que pensaron, ¿cómo llegamos a este momento de que un país, en este caso decían ellos, no lo tengo comprobado, pero ellos me lo insistían mucho, que era el primer país en desarrollo cuyo líder recibía al Dalai Lama, el primero, y que eso para ellos representaba un golpe fuertísimo, porque era esa solidaridad de países en desarrollo, misma solidaridad que ellos se olvidaron cuando presentamos a un candidato para el Fondo Monetario Internacional, pero ahora sí les importaba mucho, ahora sí éramos hermanos de países en desarrollo. Y ahí empezaron a abrirse puertas para mí como embajador y para el gobierno de México. Fue la primera vez que tuve yo una conversación seria con un viceministro que me pidió hablar conmigo, cosa que nunca antes hubiera sucedido. Le dije, encantado de hablar con usted, nunca antes me había pedido hablar. Le dije, nomás que vamos a hacerlo en un lugar neutro, yo no voy a la Cancillería a hablar con usted. Si usted quiere hablar conmigo, vamos a verlo en un restaurante aparte, porque yo ya no estoy para andarles rogando ni pidiendo favores. Y aceptó por primera vez y entonces le empecé a explicar yo esto. Le dije, miren, entiendan que en México, a diferencia de Francia, no hay ningún sector económico hablando a favor de China. Nadie se beneficia de la relación México-China. Quizás los importadores, pero los importadores no son una voz política. Los exportadores no se benefician, la industria manufacturera no se beneficia, la industria turística, que en México es grande e importante, no se beneficia. ¿Quién quiere que defienda su punto en México? No nos han dado nada. Y por primera vez escucharon. Por primera vez escucharon, por primera vez empezaron a mostrar disposición a ver cómo la van bien con México. Y ahí se desmitificó eso para mí, que lo importante no era entenderlos o llevarla bien. Lo importante con China es, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Así es como la relación se empezó a llevar bien. Entonces ese creo que es un mito importante.
que debemos de desmitificar. Otro mito que oía mucho, que va un poco de la mano con este, que es que México no ha sabido llevar la relación con China, no la ha sabido llevar. Quizás, ese mito está a discusión. A manera de discusión yo siempre ponía, díganme qué país hemos de emular para llevar una buena relación. O sea, ¿cuál es el ejemplo? No sé, casi todos los países que uno piensa, digo, así nomás, a bote pronto, si les digo Estados Unidos, ¿quién lleva buena relación? Israel, quizás ahorita no tanto, pero Arabia, pues esos países la manejan bien. Cuba, ¿quién lleva buena relación? Venezuela, vaya, todos los países tienen así su referente de quién sí lleva buena relación. Yo les decía, denme ese referente chino, denme el país en el mundo que sí la ha sabido llevar. En ese entonces, quizás la primera parte de mi tiempo en China estaba todavía Lula en Brasil y usaba mucho el ejemplo de Brasil. Mira, está el ejemplo de Brasil. Mira Brasil qué bien la ha sabido llevar. Un ejemplo que dicho sea de paso, le debo aquí al doctor Dussel el haberme desabusado de ese mito. No desabusado en la relación diplomática, sino en el hecho de que la manera en que Brasil intercambiaba comercio con China era totalmente desfavorable para Brasil. Brasil, pues creo que, y aquí el doctor Dussel les puede dar mejor el número, pero más del 85% de sus exportaciones eran materia prima, más o menos, ¿no? Más del 85% de sus exportaciones eran materia prima, mineral de hierro, soya, carne. Y básicamente el 100% de sus importaciones eran producto manufacturado. Entonces, si bien Lula iba a China y le daba muchos abrazos al presidente y eran cuates y buena onda y todo, pues no era propiamente una ecuación que quisiéramos copiar. Retomo palabras que creo que escuché al doctor Dussel, pero que siempre usé cuando estaba allá, que es, México ya fue colonia una vez, no nos gustó la ecuación, no queremos volver a hacerlo, en el sistema en que exportamos materia prima a cambio de producto manufacturado. Y eso es lo que resulta con China. Entonces, esos países o esa creencia de que en México no la hemos sabido llevar bien con China, no hemos sabido llevar esa relación, quizás, pero todavía no veo el país que sí, o el país que usa de ejemplo. Quizás el país que yo usaba de referente para su relación con China era India. Pocos países en el mundo, quizás incluyendo Estados Unidos, pero pocos países en el mundo son tratados como pares por los chinos como India. A India sí lo tratan como par. A India le tienen respeto. A India le guardan su lugar. ¿Por qué? Porque India se dedica a levantarse y buscarles pleito. India se dedica a estarles diciendo hasta aquí y les pone la raya y tienen conflictos territoriales y es donde vive el Dalai Lama y es... En fin, tienen 1001 disputas con China, pero les respetan al final del día que India sí les marca la raya. Y creo que eso es algo importante para México, porque yo creo que India no tiene nada que no tenga México para pedir que se nos trate de la misma manera. Y lo que me di cuenta es que la manera con China, no necesariamente con todos los países del mundo, pero en mi experiencia que era con China, es que esa debía ser a base de fuerza, no de debilidad, debía ser a base de estar siempre defendiendo nuestros intereses, no los de ellos. Es decir, si a ellos no les gustaba, y uso un ejemplo aleatorio, si a ellos no les gustaba que la canciller se pronunciara sobre Liu Xiaobo, había que explicarles mejor por qué en nuestro sistema eso era importante, que una persona no pudiera ser apresada por sus ideas. Este era un gobierno que, dicho sea de paso, venía después de estar 70 años en la oposición, era un gobierno que creía en esas libertades, y por eso estaba en México el no aceptar. Yo creo que si les hubiéramos hecho saber entender eso desde un punto de fuerza, ellos lo hubieran respetado más, que cada vez que les aceptábamos sus condiciones en el afán de entenderlos a ellos. Yo creo que hubiera sido más importante pedir que ellos nos entendieran a nosotros. Y muchas veces decía yo, a manera irónica, que China quería tener 2 embajadores.
tenía un embajador chino en México explicándole a los mexicanos sobre China, y querían un embajador mexicano en China explicándoles a los mexicanos sobre China. Y como decía, ¿y quién les explica a los chinos sobre México? Porque en México también tenemos ideas y también tenemos planes y también tenemos, o sea, no estamos aquí nomás para admirarnos, también tenemos intereses. Y esa parte como que nunca les llamó tanto la atención, esa parte como que nunca les interesó tanto, como que siempre, esa ya tomará su rumbo. Entonces, eso que no le hemos sabido llevar bien, y no hablo de mi tiempo, sino en general, creo que es un mito. Otro mito que oímos mucho es, bueno, pero es que estamos desperdiciando el potencial de inversión china en América Latina. Que los chinos invierten cantidades inmensas. Fíjate, no lo están haciendo en México. De nuevo, vuelvo a quien formó muchas de mis impresiones del lado académico, el doctor Russell, que es, bueno, vamos a analizar esa inversión china en América Latina. Vamos a analizar. China invierte de dos maneras en el mundo. En países desarrollados, que es a donde dedican la mayoría de su inversión, en bienes raíces y adquiriendo tecnología, o lo que llaman inversión en infraestructura en América Latina, el sudeste asiático y África. Pero esa no es inversión. Es decir, cuando ellos licitan un proyecto, llámese tren rápido, llámese hidroeléctrica, aeropuerto, lo que sea, ellos lo llaman inversión, pero lo pagamos nosotros. Lo paga México. Gracias a Dios todavía no. Es decir, lo paga Venezuela, lo paga Argentina, lo paga Ecuador. No es inversión en términos, y más allá de no ser inversión en términos de que nos estén trayendo algo que nos tengamos, en muchas ocasiones están desplazando a industrias domésticas, trabajos y empleos domésticos a base de lo que ellos llaman inversión. ¿Y por qué le llaman inversión? Porque sí, algo que China tiene mucho son reservas, tiene dinero, tiene financiamiento. Si uno es Venezuela, Argentina, Bolivia o Ecuador, que no tiene acceso a mercados financieros internacionales porque han hecho sus economías trizas, francamente China es la única opción de financiamiento. Y para ellos China les viene muy bien y lo han sabido aprovechar. En el caso de México, de nuevo, buscando esa oportunidad, tratamos de buscar hasta el cansancio oportunidades de financiamiento, y cada vez nos damos cuenta que los términos de financiamiento internacional para México eran más favorables que los que nos ofrecía China. ¿Por qué? Porque China nos veía como Ecuador y Venezuela. Para ellos somos lo mismo, para ellos somos iguales. Que es una realidad muy difícil para los mexicanos de asumir, que para China somos exactamente lo mismo los mexicanos que los venezolanos. No se hagan bolas, así nos ven. Entonces, si a Venezuela van y le exigen y le extraen todo tipo de concesiones, lo mismo esperan de México. Cuando uno les trata de decir, no es que México tiene grado de inversión, no es que México tiene buenos recursos, y además, dicho sea de paso, México tiene ingenierías locales, México tiene ICA, en fin, tenemos maneras de hacer estos proyectos, y esa parte los chinos nunca la entendieron. Entonces, yo nunca vi una oportunidad de inversión china en México. China invierte muy poco en manufactura. ¿Por qué? Porque esa es la ventaja china. China es una potencia manufacturera, no exporta su manufactura, no exporta su capacidad manufacturera. Es poco lo que invierte en manufactura. Y de lo poco que invierten fuera, ya lo hacen en México. Tenemos inversión en manufactura china, es poca, pero es poca la que China en general exporta en capacidad manufacturera. Entonces, creo que ese era un mito también que merece mayor conversación. Es ¿qué tanto estamos dejando en la mesa de negociación en esa inversión china que no se está materializando en México? En mi experiencia, nula, ni la queremos. Ni la queremos. No queremos esos proyectos de infraestructura chinos porque, de nuevo, díganme o pregúntenme a quien nos proponga que les use la historia de éxito que queramos emular. Yo no la he visto. La manera en que China construye estas obras de infraestructura es a base de ingenierías chinas, de
mano de obra china, de tecnologías chinas, con cero de rama local. Eso no lo queremos ni lo necesitamos en México. En México tenemos mano de obra capacitada, tenemos ingeniería, tenemos proveeduría. No ocupamos ese tipo de inversión. Entonces, por eso digo, no la tenemos y no la queremos. A todo esto que les estoy diciendo, normalmente la respuesta es sí, todo esto está muy bien y bonito. Lo que tú no estás entendiendo, me pudiera alguien contestar, es que los chinos piensan a largo plazo. Y ese es el otro gran mito que escuchaba muchísimo. Es que los chinos piensan a largo plazo. Y así alucían a una anécdota que a veces le atribuían a Zhou Enlai, otros a Deng Xiaoping, no sé si sea mito urbano, no sé si es verdadero, que alguien le preguntó, yo me voy a basar en Zhou Enlai, que qué opinaba de la Revolución Francesa, que claramente había pasado mucho antes de sus tiempos, y Zhou Enlai se limitó a decir que él no opinaba en temas de coyuntura, puesto que esto era muy reciente en la visión china, y la gente supone decir, wow, mira, los chinos ven a 500 años, mientras que nosotros estamos viendo nomás la coyuntura sexenal, y en fin, todas las cosas. Y sí es una narrativa que permea mucho, que en mi experiencia no es el caso. No hay país más cortoplacista que China. ¿Lo dudan? Vean la contaminación que existe en China. Vean los índices de deuda que existen en China. Vean los problemas de urbanización que tienen en China. Vean los problemas de inequidad que hay en China. Todos son por pensar en el corto plazo. Ninguno de esos problemas, que son los más grandes de China en estos momentos, representa una visión de largo plazo. Entonces yo no compro esa idea o esa narrativa de que es que China hay que entenderla de manera que ellos piensan a largo plazo y que nosotros lo estamos viendo en el momento y que es que tú les pides que te den ellos algo ahorita y ellos están pensando en 300 años y nosotros tenemos que pensar. No es cierto, no es cierto. Y si quieren verlo de nuevo, pónganles una cuota compensatoria a sus productos para que vean cómo reaccionan de manera muy inmediata y no piensan de manera de largo plazo en la relación bilateral con México en 300 años. Reaccionan de una manera muy inmediata. Entonces, para mí es un mito eso de que piensan a largo plazo. Ya concluyendo este tipo de pláticas, de nuevo, lo que me contestaban cuando llegaba ya a este punto de mi discusión es que ya lo que queda es que tú no quieres a los chinos. Que tú no quieres a los chinos, por eso hablas así. Y es otra narrativa que promueve mucho, creo yo, el Partido Comunista Chino. Que cualquier diferencia con el sistema es una diferencia con el pueblo. Y no es el caso. Uno puede querer mucho a China y a los chinos y a su cultura y a su gente y a todo lo que representa y estar en franco desacuerdo con su sistema, con lo que representa para su país. No es una cosa mixta con otro, pero el Partido Comunista promueve mucho esta narrativa, que cualquier diferencia con ellos es una diferencia racista, es una diferencia que no los entiende como raza, como cultura, como gente. No veo por qué. No veo por qué. Entonces yo creo que esto hay que cuidarlo mucho. Cualquier vez que dicen es que no quieran los chinos, vamos a examinar que ese sea el caso o que no está de acuerdo con lo que la dirigencia está proponiendo. No es lo mismo la dirigencia china que el pueblo chino. Son dos cosas, como es el mismo caso en México, en Estados Unidos y en casi todos los países. La dirigencia es la dirigencia y el pueblo es el pueblo. No hay que juntarlos. Me lleva al último mito que quiero dejarles a ustedes para que consideren, y ese es el mito que el Partido Comunista Chino es eterno, que aquí está y está para quedarse, y que cualquier relación que vemos con ellos, pues eso es lo que va a durar. Yo quiero dejarles a su consideración que hay dos sistemas unipartidistas de mayor duración en el mundo, que fueron el Partido Comunista en la Unión Soviética y el PRI en México. Ambos duraron 71 años en el poder. El Partido Comunista Chino lleva 66 años. No crean que porque lleva 66 años, necesariamente va a durar otros 66. Y creo que si alguien debe de entender esto, somos los mexicanos. Sobre todo los que crecimos en un régimen unipartidista, donde creímos que nunca iba a cambiar, hasta que cambió. Entonces creo que ese es otro mito que debemos de tener en cuenta, que el Partido Comunista Chino está aquí para quedarse. Yo no lo veo así, ni lo considero así,
Y si quieren entrar en polémicas, hasta les diría que no les doy más de 7, 8 años de vida. Y entramos en discusiones de eso. Pero esos son los principales mitos con los que yo me enfrenté viviendo en China. Mitos que se topaban con realidades chinas y que cuando regresaba yo a México veía que acá había frustración por eso, porque la gente veía a China con este lente, con esta óptica. Y son mitos que yo quisiera poner a su consideración. Es mi experiencia, no necesariamente la realidad ni la verdad, pero es mi experiencia y les abro a preguntas y debates. Muchísimas gracias, Jorge, por la claridad, yo diría, de por unas reflexiones, que es lo que se agradece en estos medios, para tener puntos de referencia y de debate, me parece de la mayor relevancia y muy enriquecedor. Yo sugiero, si les parece, hacer tal vez 2, 3 rondas de 2, 3 preguntas. Les pido, por favor, a los que hagan preguntas que sean tales y ven si se presentan brevemente con nombre y la institución donde estuvieron. Por favor. Le pedimos lo del micrófono porque lo estamos Sí. Alfredo Sánchez, de la UAM, Guajardo, muy interesante su charla. Es muy enriquecedora, ya lo decía Enrique. Yo no había escuchado alguna vez esta idea de mitos y realidades. Indudablemente que lo último que comentaba acerca del partido pues es natural, ¿no? Con otras situaciones, mucha ideología todavía, y pues eso, como usted mismo dice, después se va a terminar. Hay una pregunta. Efectivamente, cuando usted hace referencia a que es más coyuntural la acción del gobierno chino, me queda la duda, no sé si usted está informado, de que recién han salido referencias a un plan chino que está viendo hacia el 50, algo así, décadas para adelante, pensando en una renovación, indudablemente que educativa y tecnológica en China. Es una pregunta, no tengo yo más referencia, pero sí me queda esa duda, ¿no?, en relación a lo que se comentaba. Gracias. Sí. Sí, gracias. Mi nombre es Lee Izquierdo, soy de aquí de la Facultad de Economía y tengo, dos preguntas y quiero ser muy preciso. La primera pregunta es, ¿por qué China? O sea, yo he tratado de buscar información y pregunto a base de su experiencia, obviamente. ¿Por qué China es el acreedor del mundo? O sea, esa sería mi pregunta. ¿De dónde salió, ese dinero? Y la otra pregunta es, entonces deberíamos vernos como competidores en este nuevo marco legal, TTP y todas estas cosas. En realidad la lógica de nuestro país, de nuestras instituciones, es vernos directamente como competidores. Esas serán las dos preguntas. La tercera pregunta, Hola, me llamo Justin Quinn de la Universidad de Florida y mi pregunta ¿es posible para tocar un poquito más sobre el tema de inversión en infraestructura con la cancelación de los trenes en México? Muy atinadas preguntas. Empezando por el tema que si China piensa a largo plazo o como toda economía centralmente planeada, tiene esos planes que hace. Los tradicionales son los quinquenales, pero seguramente también los hace 50 años. No estoy familiarizado con este plan, pero no lo dudo, no lo pongo en duda, lo creo. México también los hace. Yo he participado en varias administraciones donde hacíamos planes 2020, ya va hasta el 2020 a la vuelta de la esquina, pero los hacíamos mucho, simplemente nadie hacía caso de ellos, ni nosotros, ni la prensa. Por alguna razón a los chinos se les atribuyen facultades, sobre todo al Partido Comunista China, de su capacidad de implementación, que lo que pone en cualquier plan quinquenal
los analistas lo toman como decisiones tomadas, hechas e implementadas. Y así lo ven. Uno de los casos que vemos mucho es el tema del consumo interno. Si me voy a extender un poquito y trato de hacer, porque además es facultad de economía también, entonces vamos a hablar un poquito de temas económicos. La economía china básicamente está basada en tres pilares, que el PIB, vaya, que son exportaciones, inversión en infraestructura, consumo interno. A diferencia del resto de los países, porque China empezó siendo una potencia exportadora, que a base de eso empezó a juntar riqueza, que lo llevó a implementar su proyecto de infraestructura, que lo empezó a crecer a plazos más rápidos, siempre en detrimento del consumo interno. ¿Por qué? Porque toda esta inversión en infraestructura estaba basada básicamente en una transferencia masiva de recursos de los hogares chinos al gobierno y sus paraestatales. Lo hacían de tres maneras, no era a través de impuestos, era a través de tres maneras que transferían estos recursos. Un sistema financiero represivo, es decir, en China los intereses reales son negativos. El ahorrador que pone el dinero en el banco pierde dinero a través del tiempo. Obviamente los grandes beneficiarios son las empresas paraestatales que obtienen créditos por debajo del nivel de inflación, que es capital muy barato. Otra manera en que transferían capital de los hogares es manteniendo los sueldos bajos. Ya lo sabemos, ¿no? Los sueldos chinos son bajos, entonces eso era favorable para el sector exportador. Y otra manera era devaluando su moneda. Devaluando su moneda a manera de que se convertía más oneroso para los hogares chinos adquirir productos importados en beneficio de las empresas paraestatales que exportaban sus bienes. Entonces esas fueron las tres grandes maneras en que China hizo una transferencia de recursos. De hecho, así nomás como un paréntesis, la mayoría de ustedes seguramente pensarán que China ha sido una potencia manufacturera porque tiene mucha mano de obra. La realidad es que China es una potencia manufacturera porque tiene capital barato. Es decir, los intereses en China son negativos y favorecen mucho a las industrias paraestatales, algo que es insostenible, pero eso es lo que les ha dado. Entonces, a raíz de esto, ha hecho que los hogares chinos tengan menos recursos para gastar en consumo interno. De manera que en el 2005, China tenía el 40% de su PIB estaba compuesto de consumo interno, el más bajo del mundo. Como referencia, Estados Unidos tiene el 72%, el más alto. Entonces, China reconoce que ese consumo interno bajo es difícil de mantener por dos razones. Porque cuando se viene la crisis financiera del 2008 y los países destino de las exportaciones de China, que era Europa periférica, Portugal, Italia, España, Estados Unidos, todos entran en recesión, dejan de tener hambre o apetito para las importaciones chinas, China deja de tener destino para sus mercados, ahí se pone en riesgo el primer componente del PIB chino. El segundo era la inversión, que del 2008 al 2011 China implementa un plan contracíclico muy agresivo, que de nuevo suma mucho a la inversión, pero hasta el punto donde ya la inversión dejaba de aumentar la productividad, dejaba de ser buena en términos de costo-beneficio, se estaba aumentando la deuda de los municipios a niveles insostenibles. Entonces China sabía que el sector infraestructura, inversión ya no era sostenible como para seguir manteniendo el PIB creciendo, lo cual nomás lo dejaba con una pierna, digamos, con un componente del PIB que era el consumo interno. Entonces, y aquí me voy a ir atrás de las fechas, en 2005, que es previo a todo, se dice, vamos a aumentar el consumo interno, lo ponen en su plan quinquenal, la prensa, los analistas, todos lo toman como hecho, como suelen tomar todo lo que la dirigencia china anuncia, y el resultado es que 5 años después, el consumo interno pasa de ser el 40% del PIB a ser el 34%. Se van en el sentido contrario.
Y ahí es la primera prueba que les pongo yo, o la primera, de que uno, la dirigencia china no tiene la capacidad de implementación que nosotros le atribuimos. Muchas veces vemos esos planes quinquenales y los damos ya por hechos y ejecutados, y no ha sido el caso. Y dos, de nuevo, otra prueba más de pensamiento cortoplacista. Aun y cuando ellos reconocen que es insostenible la economía basada en exportaciones y en infraestructuras, y lo reconocen desde el primer ministro anterior, Wen Jiabao, hasta el actual Li Keqiang, no hacen nada por pensar en el corto plazo, porque les da pavor el mañana si esto representa que cambiar o esa transferencia de recursos que les dije que iban de los hogares al sector gubernamental, para subir el consumo interno hay que ponerlo a la inversa. Ahora hay que pasar recursos del sector gubernamental a los hogares de manera que ellos puedan tener más efectivo para gastar y por ende subir el consumo interno. Eso quiere decir intereses más caros, que quebraría las industrias paraestatales. Eso quiere decir mano de obra más cara, que afecta al sector manufacturero, exportador. Y eso quiere decir que es apreciar la moneda, que de nuevo afecta a la industria exportadora. Por donde le muevan los chinos, van a afectar. ¿Y cuál es el temor a afectar? Afectar a los cierres de empresas y que eso los lleve a inestabilidad social. Entonces, por pensar en el corto plazo, en mantener estabilidad social, dejan ver el largo plazo, decir que es de una manera que todos reconocen, incluyéndolos ellos, es insostenible. Entonces, de nuevo, ese para mí es un ejemplo del cortoplacismo, a pesar de cómo lo ponen en sus planes quinquenales. ¿Por qué China es el acreedor del mundo? Perdón, y de nuevo, nos trae lo mismo. Por tener esa moneda devaluada, China, la manera en que tiene la moneda devaluada es exporta mucho. Si el dinero que obtiene por sus exportaciones lo convierte en su moneda local, en el renminbi, en el yuan, va a apreciar el yuan. Si aprecian el yuan, pierden competitividad sus exportaciones. Entonces, lo mantiene fuera del sistema. ¿Lo mantiene dónde? Pues no hay muchos mercados de deuda que logren absorber esta cantidad de recursos. En particular hay dos, Estados Unidos y la Unión Europea. Y por eso es que China termina depositando todas sus reservas en esos mercados. No es una manera de ser acreedores, ni es una manera como se cree a veces de que es que China tiene a Estados Unidos por el pescuezo, porque tiene sus bonos del tesoro. No es cierto. China tiene sus bonos del tesoro porque no tiene dónde más estacionarlos, y porque si los regresa a China, aprecia su yuan hasta un punto donde es insostenible. Entonces creo que esa es una de las razones. Somos competidores con China, somos tan competidores con China como la Coca es con Pepsi. Si ustedes encuentran áreas de cooperación entre Coca y Pepsi, díganmelas. Quizás nos podemos aplicar al modelo México-China. En mi punto de vista somos igual de competencia. Lo que uno gana, el otro pierde. Punto. Prueba de eso es cuando China ingresó a la OMC en el 2001 y las exportaciones de México a Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, se fueron de bajada. Competimos. Infraestructura. Como les decía, China exporta mucho y ahora lo están haciendo más en el programa, un camino, un cinturón, se llama, es así, China en todo este proceso de sus planes contracíclicos tiene una sobrecapacidad instalada tremenda. Produce, creo que, utiliza el 60% del acero que produce. Lo mismo más o menos se termina aplicando en cemento, en petroquímica, en vidrio, o sea, tiene mucha sobrecapacidad instalada. Tiene dos opciones. Cerrar esas plantas, que es lo que harían en cualquier país sensato, donde la economía rigiera, pero cerrarlas implica despidos, o mantenerlas tratar de exportarlos a quien se deje. Y una de las maneras que lo exportan es en esta infraestructura, con financiamiento que les ofrecen, tratando de exportar. Pero por eso digo que es preocupante esta inversión en infraestructura, porque no derrama nada a la economía local. Cuando los chinos invierten, traen todo, porque ese es el proyecto. Eso es lo que quieren, eso es lo que están tratando. No lo esconden, no es misterio, es parte de su proyecto, un camino, un cinturón. Es decir, lo estamos implementando para exportar nuestra sobrecapacidad instalada. Pues si queremos eso, adelante.
yo veo que México tiene una industria acerera, tiene una industria cementera, tiene una industria de ingeniería, no ocupamos que vengan a desplazarnos simplemente porque ellos no quieren cerrar empresas que deberían de cerrar, por miedo a la inestabilidad social y a la sobrevivencia del régimen, que era lo que les decía yo en el punto anterior. Creo que esto contesta las preguntas. Gracias. A ver, incluso más preguntas, por favor, Carla. Hola, ¿qué tal? Soy Dene Jalpa y soy emprendedora. Y ciertamente me causó un tanto de ruido saber pues, cómo vamos a exportar hacia China. Digo, es un mercado inmenso que necesita varios productos que tenemos acá, pero pues ya con experiencia con lo que hemos visto, pues no sé, ¿en qué punto podemos satisfacer ese mercado? Digo, hay varios productos y ya se están posicionando algunos tequilas, mezcales, en todas las expos que hace ProMéxico, pues lo tratan de distribuir, de posicionar, ¿no? Aparte de ello, pues los mariscos, los moluscos y el ámbar, que es lo que les interesa a los chinos. Y ese es, pues, un objetivo que tengo de exportar. Buenos días. Soy el embajador Félix Lita, director del Centro Multicultural Sofía y todo el uso de encontrar alguna vez ahí en San Miquel. Yo viví en China en mi primera etapa de 77 y 79. Fue el momento del cambio de la reforma. En realidad tendría para el comentario que conocí doctor Rosa. Más bien se trata de preguntas. Evidentemente creo que uno no se puede poner a hacer coto frente al imperio chino como se acostumbraba, pero también es un asunto de correlación de fuerzas. Realmente en México tenemos todo lo que usted dice, efectivamente, pero no tenemos una cohesión nacionalista que tienen los chinos. Los chinos, primero China, después China y al final China. Y cuando yo viví desde aquella época y cuando regresé en 2011, que hubo cambios lógicamente, eso no les gusta perder la figura lógicamente y depende de la forma tan dúctil como uno puede tratar con ellos. Porque como decimos aquí nos van a poner a Sansón con las patadas, evidentemente tienen una fuerza mayor, no solo la parte demográfica, sino la posibilidad, yo lo que me digo es tratar multiculturalmente de tender puentes de entendimiento a través del aprendizaje de los idiomas, el chino, etc. Según su experiencia, ¿cómo lograr efectivamente, como aquí la compañera, esto beneficia a nuestro país? Que a fin de cuentas es eso que creo que la mayoría nos interesa. Estamos aquí en la máxima casa de estudios. Según su experiencia, ¿cómo lograr incrementar un diálogo más equitativo para poder, efectivamente, tener esa habilidad que ellos tienen, o inclusive la fortaleza es convencidas o es un poco como el banco? Esa sería mi pregunta. Una tercera pregunta. Sí. Buenos días, soy Jessica González de las Días de Chimex. Tuve el gusto de conocerlo cuando tuve la oportunidad de ser becaria del programa de Chimex del Instituto de Ciencia y Tecnología. El tema de investigación que trabajé allá fue sobre biotecnología. En general me interesan los temas de ciencia y tecnología y tuve la oportunidad de saber que hubo varias delegaciones de científicos mexicanos que también estuvieron visitando China. ¿Cuál es su impresión acerca del desarrollo científico y tecnológico propio de China y en términos de la cooperación en ciencia y tecnología? Si hay ahí alguna oportunidad con México o pasa de manera similar a las manufacturas, etc. Gracias. Con respecto a buscar como emprendedora, si vamos por como emprendedora buscar oportunidades, yo creo que es
nuestro deber buscar oportunidades en China. Y sí, efectivamente se ha manejado mucho el tequila, el mezcal, mariscos, no son piedras preciosas, les llaman, pero sí como el ámbar. Y sí, a eso me dedicaba yo mucho allá, y a veces me frustraba mucho, porque ahora sí ya estoy pensando yo no como emprendedor, sino como gobierno, porque veía el tamaño del déficit que tenemos con China, un déficit que sigue creciendo, y veía lo difícil que era avanzar en cada rubro. A mí me tocó como embajador que en 2007 llega la visita de un empresario, un porcicultor, don Carlos Sansón, no me acuerdo bien el nombre, pero y en una conversación me dice, oye, embajador, es que estaría sensacional si logramos abrir el mercado chino al puerco mexicano, porque por ponerse un ejemplo, China consume en un día la producción anual de carne de cerdo de México. Y en efecto, vamos a abrir ese mercado. Y entonces empezamos una serie de conversaciones, diálogos, etcétera, que culminó en julio de 2008 en la visita de Estado del presidente Calderón, donde se firma el acuerdo del protocolo de importación y exportación de carne de cerdo. Julio de 2008. Magnífico, y ahora sí les vamos a vender cerdo, que pues bueno, pues pequeñas victorias, pero pues hay que ganarles algo, ¿no? Y el resultado largo de eso es que a 2015 creo que no hemos logrado ganar nada de carne de cerdo. Y siempre es por diferentes razones, que si es que las granjas de México tienen ratopamina, que es que los biólogos de la AXIC no pueden ir a México, que es que no tenemos recursos humanos para mandar, que es que les cancelaron el vuelo, que se enfermó, y así nos han traído por 6 años sin lograrles exportar carne de cerdo. Pero bueno, había que obtener esa victoria porque había un potencial inmenso. Y luego me topo yo con 2 directores generales de empresas de carnes frías mexicanas, Sigma Alimentos y Qualita. Y en una plática yo muy orgulloso de mí mismo, muy orgulloso, de decir, miren nomás lo que hicimos, por ejemplo, en China. Firmamos este protocolo de importación y exportación de carne de cerdo, y aún ni cuando todavía, no, esto ya es cuando ya he viajado yo a la embajada, aún y cuando todavía no nos certifican nuestras granjas, es cosa de días, ya creyéndome yo, la cantaleta china es cosa de días y ya les vamos a exportar, ya verán, y entonces sí se va a abrir. Y los dos se me quedan viendo así y me dicen, oye, los productores nacionales nos acabamos la producción nacional de carne de cerdo mexicana en una semana. El resto lo importamos. No sé por qué les vas a exportar. ¿Cómo? Así, dice, no te equivoques, dice, nada más entre Sigma Alimentos y Qualita no nos dura todo lo nacional una semana. El resto viene a Estados Unidos para acá. Si no tenemos producto para exportar a China, dije, y esto es lo que me han venido peleando todos estos años para que nos abran algo que resulta que no, ni siquiera podemos vender, lo que me lleva el tequila, igualito. Así nos las han hecho cansadísimas. Y bueno, a mí me tocaron 6 veces que nos juraban, ahora sí, por mi madre, que ya está autorizado el tequila y ya puede entrar. Se lo juro, así, no puedo decir la neta. La pasada no contaba, esta sí. Ya. Y luego ya lo más. Ese es el 100% de la ave. Que pues obviamente, y de nuevo, pudiéramos vender toda la producción tequilera nacional a China al doble y no logramos emparejar el déficit. Pero en fin, son industrias que hay que promover, pero ni esas nos dejan ganar, es decir, a la fecha, porque luego nos dijeron que era por el Dalai Lama, nunca tomamos en cuenta que el Dalai Lama llegó al 5º año del presidente Calderón, como me explicaron los otros 5 que no lo dejaban, todavía no lo dejan entrar a la fecha. Y la industria tequilera que le aplaude y le pone desplegados al presidente Peña Nieto, porque él sí ya logró entender a los chinos y ya logró que le abrieran. Pues ahora dicen que el edulcorante no es de la calidad, que el contenido de metanol no es el correcto. Ahí nos trae, y ahí vamos a la larga, ahí vamos, en fin, ese es el tema. Pero bueno, hay que picar piedra, hay que buscar oportunidades. No son fáciles, no son obvias. Y creo que la manera que me trae esa pregunta, que es ¿cómo fomentar un diálogo equitativo? Yo creo que México es de los pocos países del mundo que puede dar cátedra en estos temas,
porque lo hemos hecho con Estados Unidos todo el tiempo, caray. Si alguien sabe ponérsela al tú por tú a Estados Unidos somos nosotros, quizás menos en los últimos años, pero en fin, tenemos una larga trayectoria de ponernos al tú por tú con Estados Unidos y exigirles que se nos trate como pares y que se respete nuestra soberanía y todo eso. Y por alguna razón, todo eso lo echamos al basurero cuando se trata de China. Con China no, todo eso hay que dejarlo al lado, hay que comprometer nuestra soberanía nacional, que ellos decidan por nosotros quién puede entrar a México y quién no, que ellos decidan si puede entrar a México el Dalai Lama o si no, que ellos decidan si nuestro presidente puede ver a alguien, que ellos decidan por nosotros. Y efectivamente empiezan a decidir por nosotros, y empiezan a decidir de manera muy cómoda. Creo, mi experiencia fue, y vaya que yo fui de la filosofía de que había que darles por su lado, al final resultó, yo salí convencido de que la manera es a Dios rogando con el mazo dando, y es como lo hace India, al tú por tú, y dando trancazos y vamos viéndonos a la cara. Solo así, porque yo no he visto que ellos nos tiren una sola perlita a base de todas nuestras buenas voluntades. Me decía el embajador anguiano en mis primeros años por allá, decía, no, mira, porque una de las cosas que hay que ver con China es que, por ejemplo, ellos siempre nos han usado como interlocutores con Estados Unidos. Pues quizás en las épocas del embajador anguiano. Ahorita quieren usar a Estados Unidos como interlocutor con nosotros. Y a mí me pasaba mucho. Por ponerles un ejemplo, ellos estaban 100% convencidos, 100% convencidos, sin la más mínima duda que el presidente Calderón había recibido al Dalai Lama porque Washington le dio la orden. Híjole, si supieran cómo se dan estas decisiones en México. Pero así consecutivamente, creen que si les ponemos una demanda antidumping es porque Washington nos llegó la orden. Creen que si hacemos todo, entonces, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que es educarlos sobre nuestra relación con Estados Unidos y luego enseñarles cómo somos con Estados Unidos y siendo así con ellos, y entonces empezarán a entender que somos entes independientes, soberanos, que tomamos nuestras decisiones y que exigimos se nos trate a la par. Creo que eso es algo que tenemos pendiente con China y creo que no, el estar dándoles por su lado no es conducente a esto. La cooperación en ciencia y tecnología, que pues obviamente siempre es un área de oportunidades, en mi experiencia es complicada por el simple hecho de la distancia del idioma, la cercanía que tenemos, ya sea cultural o de idioma, con Estados Unidos y la Unión Europea, y el hecho de que los chinos tampoco están tan interesados en compartir con nosotros. Ellos están interesados en ir al mundo desarrollado a traer experiencias de allá y no necesariamente les interesa mayormente. Entonces, sí es un poco tanto romántico, que no he visto yo que se traduzca en algo concreto. Si a ellos les interesa algo concreto, ellos van a venir a aprenderlo. Si a nosotros nos interesa algo concreto, ellos nos van a decir que pues que nos sigue interesando, que bueno. Entonces esa es mi experiencia. Y dicho sea paso, pues creo que el idioma es difícil. El idioma, la cultura, por la distancia, el que se agarra un tema en biotecnología y se busca, pero representa una inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo que no siempre resulta benéfica. Entonces, por eso veo que yo, o sea, no me tocó ver muchas oportunidades, no quiere decir que no las haya, simplemente que yo no las descubrí. Ahí sí quiero estar abierto a opciones y muy falible en mi opinión en eso. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? 1, 2, y yo me apunto 3 y la última. Por favor. Sí. Perdón si mi pregunta está fuera de contexto, es que acabo de entrar, ¿no? Se vale. Pero como el tema es mitos y realidades, yo quisiera hacer mención a Hickman, que es un americano que escribe sobre economía y negocios, ¿no? Y él dice que el 25% del Producto Mundial es el único que ingresa al mercado internacional. Con ese referente, yo pregunto, ¿hasta qué punto es interesante China? ¿Hasta qué punto es cierto que el comercio internacional es la bujía del desarrollo de los países? Cuando Hillman, con estadísticas, dice es cuando mucho el 25%. No deberíamos de concentrarnos, por consiguiente, en fomentar el consumo
en el mercado nacional. Y como se dijera hace varias administraciones, creo que en la de Echeverría, algo así, se dijo, sí, por supuesto hay que exportar, pero hay que exportar el excedente, lo que sobra. No centrar, no poner la puerta al exterior como la principal opción, para fomentar el desarrollo de un país. Por ende, ¿qué tanto es realidad, qué tanto es mito el comercio internacional para fomentar el desarrollo de los países? Muchas gracias. Sí, Víctor Manuel Sánchez, y de la verdad, escuché atentamente toda su exposición, le agradezco. Y sí le pediría, algunas aclaraciones. En primer término, el concepto de mito. Con respecto a lo que usted ha dicho, no me parece que haya mitos ahí, ¿no? Son percepciones, interpretaciones, creencias de realidades, ¿no? Tácticas y estrategias políticas, ¿no? El mito rigurosamente lleva en su compositiva una serie de elementos que no hacen, desde mi punto de vista, lo que queda expuesto hoy, ¿no? El segundo punto que da para muchas preguntas, pero me trato de concentrar en estas. En toda su posición, una lectura que hago es como de un cierto maniqueísmo, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Los chinos son los malos, los mexicanos son los buenos, ¿no? Pero que evidentemente, desde mi punto de vista, quiera al padre es el debilitamiento de la política exterior de los gobiernos mexicanos en los últimos 30 años. No solamente en la política exterior, sino en más campos del quehacer, ¿no? Entonces, también le pediría si me pudiera aclarecer, ¿no? Y el tercero es sobre economía, la economía de divisas de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina, que me parece que hay que verlo en otro tipo de contexto social, ¿no? Y son los procesos sociales, ¿no? Venezuela, viendo el fenómeno social de Chávez, ¿no? es igual antes y después de Chávez, creo que sin duda no. Obviamente hay repercusiones frente a una serie de cambios que se implementan en la situación de Venezuela como fenómeno social. En el caso de Bolivia es un fenómeno cultural también desde mi punto de vista, y no es lo mismo Bolivia antes y después de Evo, ¿no? En todos estos años de transición que se han dado. En el caso de Venezuela, el caso de Ecuador lo mismo, en el caso de Argentina con los Kirchner, creo que también ha dado otro vuelco. La Argentina antes de ellos y después, no, o hasta ahora, ahora que termina su periodo Cristina, ¿no? Entonces me parece que es decir, economía hecha trizas, de verdad es que no me queda tan claro, ¿no? Cuando hay otro tipo de cambios que son muy diferentes y su postura totalmente diferente en Latinoamérica que la de México frente a Latinoamérica y frente al mundo, ¿no? Eso es. Gracias. Y una última pregunta. Con base en tu análisis, ¿qué implicaciones desde tu perspectiva tendría la próxima semana la Cumbre Latina y el Caribe y China, ¿no? Que es probablemente el principal evento empresarial en América Latina sobre China? ¿Qué en términos efectivos, realistas, se pudiera lograr desde una perspectiva mexicana este tipo de importantes eventos, pero que queda cuestionado si después de, creo que es la 10ª o la 9ª cumbre, realmente lo que se puede lograr, uno, y dos, vinculado a ello, a ti te tocó, lo he consultado, comentado en forma informal con tu contraparte cuando estaba acá en China, ¿qué significa la relación estratégica integral entre los dos países? Y realmente hay posibilidades de llenar de contenidos relevantes para México esta relación, este aumento o escalamiento de la relación, o realmente son un grupo de adjetivos en donde en 5 años tendremos estratégica, integral y de largo plazo, y en 10 años será de largo plazo y de, no sé, tomándolo en serio, ¿hay posibilidades efectivos de llenarlo con contenidos o no? Gracias por las preguntas atinadas, acertadas. Primero, con respecto al comercio internacional como modelo de desarrollo, pues efectivamente yo era uno de esos convencidos. Yo salí
salí de la escuela pensando que el comercio internacional, el libre comercio lo era todo, que aquellos países que lo adoptaran iban a salir adelante, que los que lo negaran estaban condenados a quedarse en la edad de piedra, y la verdad es que con los años me he cuestionado, ya no soy tan ricardiano como pensaba antes en todas las bondades del comercio internacional, ahora me he hecho más proteccionista, y creo que mucho de lo que ha cambiado, mi parecer, es China. A China efectivamente el modelo de exportación le funcionó, en detrimento de muchos otros países. Entonces, no creo que sea, usando las famosas palabras chinas, un modelo de ganar-ganar. Eso de que cada país iba a exportar en lo que mejor fuera y a importar lo que más careciera, no necesariamente lo estoy viendo. Y uso como ejemplo, si volvemos a China, toda esta sobrecapacidad instalada que tiene. Es una sobrecapacidad instalada que no necesariamente ellos tienen una ventaja competitiva, ni son más innovadores, ni tienen nada que no tengamos el resto. Simplemente tienen un capital barato, tienen ventajas de competencia desleal por estos subsidios, subvenciones a las exportaciones que ponen en riesgo a la industria nacional mexicana. Y creo que eso se ha venido acentuando. Les pongo un ejemplo. Tradicionalmente China exportaba en la industria del acero el 10% de su producción. Este año se espera que exporten el 15% de su producción. Estamos hablando de 100 millones de toneladas de acero. Estas son empresas que deberían de estar cerrando y que no las cierran por decisiones políticas más que económicas. Entonces, de nuevo, no creo que el comercio internacional se esté rigiendo por aquella mano invisible, por aquellas de nuevo ideas ricardianas. No lo creo, no está resultando ser el caso. Creo que China cambió la ecuación, y yo sí me cuestiono mucho más de lo que me cuestionaba antes. Ya no estoy muy lejos de ser doctrinario del libre comercio como lo era, y estoy mucho más a favor del proteccionismo y de impulsar industrias nacionales por el bien, que es un modelo que han implementado bien en países del sudeste asiático y mal en otros, como en Malasia. Entonces, coincido. Ese es un tema que creo que México, más que ningún otro país, tiene que debatir. Aquí desde la época, desde la Madrid, cuando México ingresó al GATT, se nos vendió la verdad absoluta que el comercio internacional era lo mejor, era la panacea y no había de otra. Yo la compré toditita y me fui de bruces. Y creo que vemos, por ejemplo, en nuestra burocracia ahorita, esa realidad de que ellos creen que todo lo que atente contra el comercio internacional es malo, contra el comercio libre, y por ende la verdad absoluta es cero barreras. Yo ya no coincido con eso, pero en fin, no es mi área tampoco de expertise como para hablar de esto. Con respecto a los mitos y percepciones, uso la palabra mito, efectivamente no es la palabra correcta. Yo empecé diciendo narrativas, son narrativas que se manejan, que se han establecido. Uso mito quizás un poco para llamar un poco más la atención. Sí, efectivamente, no es una palabra sensata o la más adecuada, pero sí busca crear una tensión es decir, si yo digo narrativas y realidades, no trae el mismo, cuando la realidad es que son narrativas, no necesariamente son mitos. Pero sí existen estas narrativas, no nomás en México, existen en el mundo entero. Yo las veo mucho en Estados Unidos en otros temas. Eso del que piensan a largo plazo, eso de que los traen por el pescuezo, porque invierten en sus bonos, hay narrativas. Y creo que siempre veía, cuando uno vive en China, quizás fue un poco diferente su experiencia. Mi experiencia, quizás más como diplomático, es que si bien los chinos, la comunidad china, la sociedad china le da una bienvenida muy calurosa y son un pueblo bastante abierto, pues para un chino, naturalmente, un diplomático extranjero no representa más que problemas. Es decir, el reunirse conmigo no va a representar más que dudas de su gobierno, que andamos haciendo con el embajador de México. Entonces, por ende, tratan de mantenerse alejados, y por ende, uno, por simple animal social que es, termina polulando hacia los extranjeros que viven en Beijing, un punto de vista sesgado, puesto que no es la comunidad china, pero simplemente la que está a la mano. Y mucho de mi grupo eran los periodistas, los analistas, los académicos extranjeros, y siempre decíamos, yo creo que todavía nos seguimos reuniendo periódicamente, que existe una gran diferencia entre las opiniones de los extranjeros que viven en China y los extranjeros que ven a China desde fuera. Y es esto de las narrativas, es esto le llamamos a aquel periodista americano Tom Friedman, que llega a Shanghai, se monta en el maglev y dice que barbaridad,
acabó, China se va a comer el mundo, miren nomás este tren que va a 1000 kilómetros por hora, mientras que Estados Unidos está gastando su dinero en detectores de metales en los aeropuertos, miren nomás este ejemplo. Ya, China lo es todo, Estados Unidos no es nada, hablo porque le estudio. Y bueno, comencemos ahí. Primero, pues es el maglev, es tecnología alemana. Segundo, es un elefante blanco que no se va a pagar ni en 500 años bisiestos. Tercero, China gasta más en seguridad interna de lo que gasta todo. Entonces, son narrativas, y eso es un poco lo que buscaba yo despertar, esa curiosidad. Sobre las economías hechas trizas, efectivamente, es un análisis no necesariamente neutro, es mi opinión, yo creo que sí son economías, pero pongo el caso de Argentina. Argentina creo que es una economía que a base de sus decisiones que ha tomado se ha alejado de los mercados financieros internacionales en su detrimento. Creo que han tratado de volver, creo que han sentido el rigor de depender demasiado de China, como lo ha sentido Ecuador también. Creo que se dan cuenta que no son condiciones de negociación necesariamente equitativas y sin embargo sus economías no les permiten regresar a los mercados financieros internacionales. La presidenta Kirchner lo trató de hacer hace aproximadamente un año, cuando trató de arreglar con sus acreedores, un juez de Estados Unidos detumbó todo eso, malamente, decía yo en ese entonces, fue este juez americano que tiró a Argentina en manos de los chinos, porque lo que querían era de quitarse la soga china, como lo están haciendo Birmania, como creo yo que está tratando de hacer Cuba, y como en estos casos, Rafael Correa cuando empezó a negociar con China, fue el primero en decir, es más, él amenazó en llevarse la relación diplomática con Taiwán, diciendo que negociar con chinos era como sacar dientes, y era tal su ofensa de lo indignante que era que él decía que si iba a Taiwán. No le queda otra opción ahora más que China, porque no tiene acceso a ningún mercado financiero internacional para financiar cualquier proyecto de infraestructura que quiera cualquier gobernante hacer. Entonces, eso es a lo que me refiero yo por economías hechas trizas. Con respecto al componente social de esas economías, creo que es un tema aparte y efectivamente recojo su opinión, la mía no es subjetiva. Es decir, la cumbre de negocios de América Latina y China, perdón que te lo diga así, Enrique, es una payasada. Es una reverenda payasada. Y es el típico atole con el dedo que nos dan los chinos para decir, no, mire, China se interesa mucho en América Latina y en buscar importaciones de América Latina, y muestra de ellos esta cumbre de negocios que hacemos, que ya va en su 10ª edición. Denme resultados de las primeras 9, nulos. ¿Qué resulta? Y no sé si tú has acudido a ellas, yo he acudido, te mandan pues ni siquiera empleados de octavo nivel, te mandan a pasantes. Te llenan estas cumbres, te llenan los salones de pasantes, te reparten tarjetas, no se cierra un solo negocio, y es simplemente un instrumento que usan para decir que ellos están tendiéndonos la mano y que nosotros no la supimos aprovechar, cuando efectivamente no había nada que aprovechar, puesto que el nivel de gente que va no tiene la más mínima capacidad de decisión, ni va a cerrar un solo negocio. Entonces yo genuinamente creo que esa cumbre es una payasada. Vamos a ver los resultados que obtenemos la próxima semana. La relación estratégica integral, ¿qué significa? Yo decía que esto era como el empleado que va con su jefe a pedirle que le suba el sueldo, y el jefe decía, mira, no tengo dinero para subirte el sueldo, pero te voy a nombrar empleado del mes. Entonces el empleado decía, ¡ay, qué bien! Ya con eso me llevo mi título que soy el empleado del mes. Y estas son estas relaciones. Eso es lo que China da. O sea, no tengo nada que darte, pero te voy a dar un título. Y nosotros la cantamos y decimos excelente, que tenemos una. Y me decía el embajador cubano en China, aquí yo también muy honro, decía que nosotros tenemos una relación estratégica integral, y él me decía, nosotros no tenemos nada. Y sin embargo, el presidente chino, era en esa época de Puchintao, siempre que va a América Latina pasa por Cuba, tenemos todas estas áreas, bueno, obviamente nos llevaban de calle en su relación con China. Entonces, yo no le he visto que se traduzca nada. Si no me mencionas ahorita, lo integral se agregó estando yo allá. Si tú no me mencionas el título, yo no me hubiera acordado. Ni siquiera me merece el haberme acordado el título, porque genuinamente nunca entendí qué quería decir. Más allá de las reuniones bilaterales, que siempre que presentaba yo en la Cancillería teníamos los puntos de partida, decíamos México y China son países en desarrollo, México y China son sur-sur, México y China buscan relación ganar-ganar, y México y China son relación estratégica integral. Eran los primeros 4 puntos que tenías que decir antes de pasar al tema que ibas a tratar, muy similar a como aquí dicen señor presidente, señor todo. O sea, el primero que leías el presidio antes de empezar, eso era lo que es un título que lees antes de empezar un diálogo. Perdón mi cinismo, nunca lo vi que se tradujera en nada
quisiera que alguien me lo